Déjame apagar mi micrófono. Ok. Bien. Adelante con tu pregunta. Sí, Max, ¿me podría, por favor, demostrar en uno de los documentos antiguos, como estos documentos primitivos, la DH, que ustedes tanto reclaman, en cualquier documento antiguo, en donde se mencione a un obispo universal como papa? Es decir, no esté divagando, diciendo cosas que no tienen nada que ver con el tema, decir que jerarquía. Yo nunca he negado la jerarquía dentro de la iglesia. Eso son cosas, argumentos tuyos que te he inventado para querer ganar este debate. Tu desesperación de querer mostrar eso. Muéstrame una carta, un documento antiguo donde se mencione a un obispo universal como cabeza jerárquica. En el documento de DH, cualquier documento, no un listado que habían dado Ireneo, Tertuliano, Clemente de Roma, no, porque eso era para refutarle a los herejes. Ese listado era para refutarle a los herejes. Un documento antiguo donde se mencione un papa de turno, es decir, la cabeza jerárquica. Tiempo. La pregunta no está relacionada directamente con San Ignacio de Antioquía. No sé si Max la responde. La voy a responder. Okay. No, porque, perdón, sí, va relacionado con Ignacio de Antioquía, pero para demostrarse que Ignacio de Antioquía era católico romano, tenía que demostrar una de esas cartas. Por ejemplo, una carta... No está relacionada, pero voy a responder. Y él va a ver de qué forma yo le voy a responder la pregunta que me acaba de hacer. Bueno, tú acabas de meter acerca de los tripartitas, no tiene nada que ver con el tema. Vamos con los 5 minutos. A ver, la jerarquía. Sigamos. Apaga tu micrófono, por favor, Carlos. Sigamos con el debate. Sí. Tus 5 minutos a partir de ahora, más adelante. Sí, un segundito. Sí. Ok, me dices cuando estés listo. Empiezo ya. Ok, adelante. Ok. Señor Carlos Blanco, tengo pruebas de sobra de padres de la iglesia que hablan de un obispo monárquico. Pero no le voy a hablar de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque tengo miedo, porque no tengo las pruebas, las tengo. ¿Sabe por qué no voy a hablar de eso? Por una simple y sencilla razón. Este debate se trata sobre San Ignacio de Antioquía, lo que él dijo y lo que él no dijo. Este debate no se trata sobre San Ireneo de Lyon, sobre Eusebio de Cesarea, sobre San Cipriano de Cartago, sobre Policarpo, sobre Agustino Mártir. Usted quiere un debate sobre cada uno de esos padres de la iglesia. Lo reto a un debate sobre cada uno de esos padres de la iglesia y le demuestro bastantes cosas lo que usted me está diciendo. Pero si yo me pongo a hablar de otros padres de la iglesia que lo puedo hacer, no sería una persona seria. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Yo no sería una persona seria porque entonces ya me estaría yo desviando. Ya el debate ya no se trataría sobre San Ignacio de Antioquía, se trataría sobre San Cipriano de Cartago. Entonces estaríamos enfocando sobre San Cipriano, sobre si San Cipriano consideraba que había un obispo monárquico o no. Entonces ya no es, el debate ya no se trata sobre San Ignacio de Antioquía, sino sobre San Cipriano y se estaría desviando el debate. Yo no me voy a desviar del debate. Yo vine aquí a hablar de San Ignacio de Antioquía, no vine a hablar de ningún otro padre de la iglesia. Por eso, respondiéndole con todo respeto a su pregunta, usted dice, muéstrame otros documentos. Tengo las pruebas, pero no lo voy a hacer. No quiero hacerlo ni lo voy a hacer. ¿Porque no las tenga? No, las tengo. No lo voy a hacer porque este debate se trata sobre San Ignacio de Antioquía, sobre lo que San Ignacio de Antioquía dijo o no dijo. ¿Quiere que le dé esas pruebas? Vamos a otro debate. Si usted quiere un debate sobre San Ireneo de Lyon, vamos sobre San Ireneo de Lyon y le muestro todas las pruebas que usted me pide acá. Pero estamos hablando sobre San Ignacio de Antioquía, no sobre San Ireneo de Lyon. Entonces, volviendo al tema, aquí este debate se trata sobre demostrar si San Ignacio de Antioquía era católico o no era católico. Lo demostré que él era el líder de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son la iglesia. Era el líder de la iglesia. Sí, San Ignacio, San Pedro era el líder de la iglesia, porque los apóstoles son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, era el Papa. Ahora, nosotros los católicos no nos basamos en la terminología, sino en las funciones, en el ministerio. ¿Qué ministerio ejercía San Pedro dentro de los 12 apóstoles? Ese ministerio de liderazgo, eso es lo que los católicos llamamos pontífice. No porque Jesús le haya dicho a Pedro, tú eres pontífice, por supuesto no le dijo pontífice, es que lo que menos importa es la terminología. Por eso yo le dije, si al obispo de Roma, si al Papa, si yo quiero al Papa de Francisco, si yo quiero, yo no le digo Papa, le llamo al obispo de Roma.
¿Usted sabía eso? Que el obispo de Roma es uno de los tantos títulos que tiene el Papa. No tengo que llamarle Papa. Yo en mi debate yo siempre digo, la Iglesia Católica tiene una lista de 264 obispos, todos sucesores de San Pedro, o 264 papas, es lo mismo. Entonces, te quiere buscar aquí, ay, ¿dónde le dijo Papa? ¿Dónde le dijo sumo pontífice? ¿Dónde le dijo? No, que es el pontificado del ministerio de pastor supremo de toda la cristiandad. Y ese es el ministerio que Cristo le confió a San Pedro. Ahora, usted me está pidiendo que le muestre otros documentos de otros padres de la iglesia donde se habla de obispo monárquico. Yo tengo esas pruebas. A tal vez usted me dirá, ¿y por qué no las da? Max tiene miedo de darlas. No, no es miedo. Es que estamos hablando de San Ignacio de Antioquía solamente. No estamos hablando de Orígenes. Usted sabía que yo tuve un debate sobre Orígenes de Alejandría la semana pasada. Sobre si Orígenes era católico o no era católico. Si la persona con la que yo estaba debatiendo me hubiera hablado de San Ignacio de Antioquía, yo le hubiera dicho lo mismo. No me hable de San Ignacio de Antioquía. Este debate no se trata sobre San Ignacio de Antioquía, se trata sobre Orígenes, sobre si Orígenes de Alejandría era católico o no era católico. Así que si el otro debatiente me hubiera salido con San Ignacio de Antioquía, yo le digo, no voy a hablar de San Ignacio de Antioquía, porque esto no se trata sobre San Ignacio, se trata sobre Orígenes. Yo le digo a usted lo mismo. Este debate no se trata sobre Orígenes de Alejandría, se trata sobre San Ignacio. Entonces yo le voy a pedir a usted con respeto que se limite a hablar de San Ignacio de Antioquía y no de otros padres de la iglesia, porque este debate se trata sobre Ignacio de Antioquía. Y si quiere pruebas del obispado monárquico que han dicho otros padres de la iglesia, tengo todos los temas, tengo pruebas de sobra, pero en otro debate, porque estamos hablando solo sobre San Ignacio de Antioquía, y tengo muchas pruebas más de que San Ignacio de Antioquía era católico, muchas pruebas más. Bueno, con eso termino, José Garro. Ok, perfecto. Te faltaban 15 segundos. Vamos con los 3 minutos de reputación de Carlos Blanco. Prende tu micrófono. Sí. Adelante con tus 3 minutos. Adelante. Bien, Max. Tú dices que yo me estoy desviando del tema. No me estoy desviando del tema. Tú te desviaste del tema. Cuando comenzaste a preguntarme a mí acerca de la jerarquía, hablando de jerarquía, diciendo que alegando de que yo estoy negando la jerarquía. Entonces, tú fuiste que te saliste del tema. Este no es el debate. El debate es Ignacio de Antioquía. Y tú te desviaste del tema. Y después me quiere tirar piedras a mí, diciéndome que fui yo el que se desvió del tema, a sabiendas de que fuiste tú. Pero nada, no ha pasado nada. Entonces, me dices a mí que hablando de que yo alegaba que no existía ninguna jerarquía. Eso es mentira, falso. Nunca dije eso. Existía una jerarquía delegada, es decir, una autoridad delegada, no jerarquía como papa. Este es el tema del debate acerca de si Ignacio de Antioquía era católico romano. Tenía que demostrarme a mí que él aceptaba un obispo universal y no lo pudiste mostrar. Por eso es una cosa conlleva a otra. Tú tienes que demostrarme a mí que si Ignacio de Antioquía era católico romano, él debió mostrar una carta dirigida al papa de turno en el año 108 al 110. Y no lo pudiste demostrar porque no existe. Después me dice que ¿cómo que dice que no tiene que demostrar ningún documento? Tú dices que no tiene que demostrar ningún documento de padres apostólicos. Yo no te pedí documentos de padres apostólicos. A mí me importa un comino de los padres apostólicos. Tertuliano, Agustín de Hipona, Justino Martín, Orígenes. A mí no me interesan los padres apostólicos. Lo único que yo puedo decirte a ti, con toda cabalidad, de que Ignacio de Antioquía ni Policarpo de Esmirna eran católicos romanos como tú, y no lo puedo demostrar. Yo no te pedí ninguna carta de ellos, yo te pedí un documento antiguo. Mira, la Didache que ustedes tanto lo reclaman. ¿Por qué no me mencionaste en la Didache, en el documento de la Didache, donde se mencione a un obispo universal? Si Ignacio de Antioquía realmente era católico romano como tú tendrías que demostrarlo. Mira, Carlos, él era católico romano porque él menciona en una de sus cartas al obispo universal. Y aquí en el documento de la Didache, aquí se nos menciona, aquí se nos menciona sobre el obispo universal en el documento de la Didache. Entonces, si no existe en ese documento un papa como cabeza jerárquico, pues entonces el papado de ustedes y la religión de ustedes no viene del siglo I, ustedes vienen del siglo IV, que la fundó su emperador Constantino, aunque ustedes lo nieguen. Su emperador Constantino fue que fundó, y ahí que ustedes vienen en el siglo IV, cuando ustedes se desvían de la verdad, y ahí comienzan a prostituirse con el imperio. Entonces no diga
que yo he comenzado a negar la jerarquía. Nunca he negado la jerarquía. La jerarquía sí existe y fue instituido por los apóstoles. Ok, perfecto. Entonces hemos concluido la segunda ronda de preguntas. Damos un saludo cordial a todos los que están en el chat, en Cyber Revolution o en Huella Católica. Les pedimos dar like y compartir este video. Pido a los participantes que tratemos de enfocar las preguntas en si San Ignacio de Antioquía era o no era católico para mantenernos en el tema. Vamos con la tercera ronda de preguntas y le correspondería a Max hacer su pregunta. Max, ¿tienes tu minuto? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Adelante, tu pregunta. La pregunta va a la siguiente. Señor Carlos Blanco, ya que usted dice que San Ignacio de Antioquía no era protestante, gracias por reconocerlo, y pero que no era cristiano católico, o sea, usted ha dicho que San Ignacio de Antioquía era cristiano católico, pero no era católico romano, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. ¿San Ignacio de Antioquía consideraba a la Iglesia Católica Romana como la más importante de todas? Esa es la pregunta. Ok, ¿comprendiste la pregunta? Sí, la comprendí. Muy ok, bien. Entonces vamos con tus 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, déjame buscar la carta de Ignacio de Antioquía, donde dice acerca de la iglesia, donde nos dice que la importancia de la iglesia, se nos dice, en Ignacio de Antioquía nos dice acerca de la carta, donde se hace mención de la importancia de la iglesia. Déjame ver, se me extravió la carta, déjame ver si la puedo encontrar. Se me extravió la carta. Donde hace mención acerca de la iglesia, a ver si la tengo aquí, a ver si la encuentro. Aquí está. Bien, vamos a leerla. Dice Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha alcanzado misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia amada e iluminada en la voluntad del que ha querido todo lo que existe conforme al amor de Jesucristo, nuestro Dios, iglesia, que preside en la región de los romanos y es digna de Dios, digna de honor, digna de aventuranza, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, a la que está a la cabeza de la caridad depositaria de la ley en Cristo y adornada con el nombre de Padre. No voy a seguir leyendo. Bien, si es eso lo que tú me estás tratando de argumentar, de que Ignacio de Antioquía era católico romano, pues déjame decirte que tus argumentos son argumentos realmente que se caen, porque esto es una carta, las cartas de Ignacio de Antioquía, en todas sus cartas, la introducción que hacía eran un amor fraternal, es decir, esa era siempre la introducción de todas sus cartas a las iglesias, es decir, no era la excepción la introducción dirigida a la carta a los romanos. Él hace todo eso en sus cartas, a los Esmirna, a Troya, a Éfeso, en todas sus cartas. Entonces, si tú estás diciendo de que eso ya le está diciendo que él era católico romano, pues entonces tú mismo te estás refutando porque es falso. Ahora te voy a mostrar a ti un documento de ustedes, a ver si lo encuentro, donde dice, óyeme, eso es de un estudio, eso es la Universidad Pontificia de Salamanca. Es decir, eso es el documento de ustedes. Dice, el comentarista es Pablo E. Caballero. Dice, refiriéndose a esa carta que acabamos de leer, cual además preside la sede del territorio de los romanos, digna de Dios, digna de decoro, digna de la aventuranza, digna de elogio, digna de logros, digna de santidad, que preside a la caridad fiel en la ley cristiana, ornada con el nombre del Padre, a la cual también saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Ahora, ellos dicen lo siguiente: el ordenamiento elegido para esa salutación deja implícito que tales virtudes elogiadas en la iglesia de Roma son fruto de la gracia de Dios ante exaltada. En este sector, en el que alude sector a Roma, sin nombrarla, Ignacio añade aún solo si se dirige a esa comunidad, sino también a otras. La saluda en Cristo, la acoge en el afecto de aportar en Cristo y de la relieve a esta
sesión introduciéndola en una relativa que culmina los elogios y una vez más destacada aposisadamente la relación filial de Cristo respecto a Dios. Como bien te había dicho, esto es un documento de ustedes. Entonces, si tú me dices a mí que lo que tú estás diciendo es porque él era católico romano y ya ve cómo él le dice a la iglesia de Roma, no, está diciendo a la iglesia preside, es decir, la que preside en Roma, porque el imperio romano era grande. No está diciendo que es la presidente de toda. Entonces, ese mismo documento que acabé de leer es de ustedes, los católicos romanos. ¿Entiende? De la Escuela de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca, materiales de ustedes. Entonces, ahí se nos dice y se nos deja claro que no es así como tú dices. Es decir, tus propios compatriotas a ti te refutan lo que tú estás queriendo de argumentar. Eso es mentira. Si tú me dices a mí que en esa carta él está diciendo, en esa Antioquía, le dice que esta es la iglesia que preside las demás, es decir, la presidenta de todas, tú estás mintiendo, Max. Eso es falso. Ahí no dice en esa carta nada de eso. Ignacio de Antioquía en todas sus cartas va dirigida de la misma manera, un amor fraternal, alabando a las iglesias, a los hermanos, diciendo que ellos son la iglesia elegida del Señor, son acogida, y en todas sus cartas, lo podemos ver en todas las cartas, el mismo lenguaje de Ignacio de Antioquía. Es decir, en esa carta de Romano no es la excepción. Entonces, tú te has equivocado en eso. Si quieres decir, dar un sentido que no es. Ok, perfecto. Entonces, Max, vamos con tus 3 minutos para refutación de la respuesta. ¿Estás listo? Listo. Ok, adelante con tu tiempo ya. Bueno, lo siento mucho, Carlos Blanco, lo siento mucho, pero San Ignacio de Antioquía consideraba la iglesia romana como la más importante, lo que indica que él sí era católico romano. Usted dice, no más, es que en las otras 6 cartas de San Ignacio de Antioquía él le decía lo mismo a las otras iglesias. Falso, mentiras. San Ignacio de Antioquía a la carta de los romanos, solamente la iglesia de Roma él le dice esto. Ignacio, que es llamado también Teóforo a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son por la fe y el amor de Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia. Él no le dice eso a los armenianos, ni a los filadelfos, ni a la carta a los magnesianos, ni a los filipenses. Él no le dice eso. La que lleva la presidencia, porque usted dice, no, es que eso se lo debe a la otra iglesia. No, esta carta a los romanos, la iglesia de Roma es la única a la que él le dice eso. La que lleva la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿Sabe qué es la presidencia? ¿Sabe cuál es la función de un presidente, Carlos Blanco? Yo lo voy a decir. La función de un presidente es dirigir. Actualmente la iglesia de Roma, la iglesia católica, es la que lleva la presidencia, es la que dirige todas las iglesias católicas del mundo. ¿Cuál es la función de un presidente? Dirigir, ¿verdad? Mandar a todas. Y como yo dije, tengo muchas pruebas de otros padres apostólicos, pero esto se trata sobre San Ignacio de Antioquía. Por favor, concéntrese en el tema San Ignacio de Antioquía, concéntrese. Dice, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿Por qué tiene la presidencia? Porque San Pedro fue el primer obispo de Roma, el primer papa de la iglesia, le guste o no le guste. A la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza y teniendo la presidencia del amor. En ninguna otra carta de las 6 que escribe San Ignacio de Antioquía elogia tanto a las otras iglesias como elogia a Roma. ¿Por qué será que elogia a Roma tanto? Sí, bien es cierto, a las otras las elogia, pero no tanto como a Roma. ¿Por qué será que Roma la elogia más que las otras? Y a la otra iglesia no le dice la que lleva la presidencia, solamente se lo dice a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque él era católico romano, porque consideraba que la iglesia de Roma era la más importante. Él era católico romano. De hecho, de momento que usted dice, yo no creo que San Ignacio de Antioquía era protestante, ya entregó el debate. Porque si no era católico, era protestante, pero si dice no era protestante. Entonces yo me pregunto, si San Ignacio de Antioquía no era protestante, ¿por qué usted lo es? ¿Por qué usted es protestante o por qué usted es evangélico? Porque usted no pertenece a la misma iglesia a la que pertenece San Ignacio de Antioquía. No pertenece a esa iglesia, porque esa iglesia es la iglesia católica romana. Con eso termino. Adelante, moderador. Ok, bueno, te faltaban 4 segundos. Yo nada más voy a pedir a los dos que cuando el otro esté exponiendo evitemos hacer gestos de burla, de risas.
por respeto al oponente, eso es muy desagradable, que el otro esté exponiendo y el otro se esté burlando. Entonces, lo dice por mí. Lo hice por los lo dos, digo por los y en dos. general. Debe aclarar. General. No, porque yo me estaba riendo por lo que estaba argumentando, pero tú lo estabas haciendo antes. No, él lo dice por los dos, por general. Okay. Se ve mal que cuando el otro esté exponiendo, el otro se esté como burlando. Entonces tengamos ese cuidadillo con ese detalle. Vamos entonces ahora con la pregunta de Carlos Blanco. Tienes tu minuto para plantearla. Adelante. Bien. La siguiente pregunta es la siguiente, Max. Escucha bien. Si Ignacio de Antioquía fue católico romano como tú, dime, ¿alguna vez Ignacio de Antioquía se acostó con el imperio romano y adoró a los dioses paganos del imperio como ya ustedes lo hicieron? Porque si él hubiese sido católico romano como tú, él debió haber sido pagano y adorar a los dioses, porque uno de sus martirios, de los motivos de llegar al martirio, fue eso, porque él no se doblegó al imperio romano y no adoró, lo obligaron a adorar los dioses paganos y él no lo aceptó. Entonces, él no era católico romano como tú, porque ustedes lo hicieron, te lo voy a probar, que ustedes lo hicieron, ustedes adoraron los dioses, te lo voy a mostrar, mira, con este libro, te lo voy a probar, que ustedes adoraron los dioses paganos. Entonces, si hubiera sido católico romano como tú vas a tener que demostrarlo, pruébamelo. Si él fue pagano, dime si él adoró dioses. Max, ¿comprendiste la pregunta? Sí. Ok, tienes 5 minutos para responder a partir de ahora. Adelante, Max. Bueno, esa pregunta me da mucha risa. Una pregunta muy simpática, muy jocosa. En primer lugar, Ignacio de Antioquía no adoró a otros dioses, no tuvo ídolos. ¿Sabe por qué? Porque él era católico romano. Así de sencillo. Usted está insinuando que si San Ignacio de Antioquía era católico romano como tú, que adoran ídolos. Bueno, yo le pregunto a usted una cosa, Carlos Blanco. ¿Usted me ha visto a mí, al apologista católico Mario Calvo, adorando ídolos? Usted me ha visto a mí, no creo. Entonces, en cierta forma usted me está difamando porque usted está insinuando que yo adoro ídolos y que yo tengo otros dioses. No, mi único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengo más. Y usted no me conoce para insinuar que yo tengo otros dioses ajenos a mi único Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es un acto de difamación de su parte hacia mi persona. No, San Ignacio de Antioquía no adoraba, no tenía otros dioses. El único Dios de él era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él era trinitario, así como yo, porque él era católico romano. Porque fue la iglesia la que después desarrolló la doctrina de la Trinidad, los términos teológicos y filosóficos que se usan para hablar de este dogma de fe, fueron desarrollados en la Iglesia Católica Romana, que es la única iglesia que fundó Cristo, no la suya. Entonces, si hablamos, págase el micrófono, gracias. Sí. Y bueno, y de idolatría no hablemos porque su pastor, el pastor suyo, usted sabe a quién me refiero yo, ¿verdad? No lo voy a mencionar por respeto, porque él no está aquí presente, pero usted y yo sabemos a quién se refiere. Su pastor, a lo mejor su pastor, el idólatra es su pastor, porque su pastor tiene una foto de la Estatua de la Libertad en su Facebook, y usted y yo hablamos en privado, y yo le dije que la Estatua de la Libertad es un monumento que representa a la diosa romana Libertas, que era una diosa a la cual los romanos le pedían. Entonces, hay un dicho que dice, no escupa muy arriba porque puede caer la saliva. Entonces, usted está insinuando que yo soy idólatra. Indirectamente lo está haciendo. Pero resulta que el idólatra es su pastor, el pastor evangélico, cuando usted hace videos, porque él tiene una foto de un ídolo, de un falso dios en su Facebook. Ahora, yo en lo personal digo, bueno, es que uno, ¿cómo una persona puede acusar a otra de idólatra si esa persona tiene una foto de un ídolo? ¿Cómo puede Carlos Blanco, con todo respeto, tener doble moral de acusar o de insinuar que Max Rupert Calvo y todos los católicos somos idólatras si el pastor de él, con quien él hace sus videos los lunes y los martes, tiene una foto de la Estatua de Libertad, la cual representa un ídolo? El pastor de él podrá decir, no, bueno, es que yo no sabía que la Estatua de Libertad representa un ídolo. Entonces, ¿por qué no la sacó de su Facebook? Porque cualquiera que entre al Facebook del pastor, ahí continúa la foto del ídolo, ahí continúa, no la sacó. Y él sabe, porque yo sé que él debe haber investigado. Vamos a ver si es cierto. A lo mejor más está mintiendo, a lo mejor la Estatua de Libertad no representa a ninguna diosa, a lo mejor más está inventando. Voy a investigar. ¿Usted cree que él no investigó?
¿Usted cree que él no investigó y se dio cuenta que efectivamente la Estatua de la Libertad representaba un ídolo, una diosa? Pero él siguió dejando esa foto en su Facebook, no la sacó. Entonces, ¿quién es más idólatra? ¿Yo? ¿Por creer que María es una criatura? No es diosa, es una criatura. ¿O su pastor por tener un ídolo en su Facebook? ¿O por Carlos Blanco por secundar o estar de acuerdo que su pastor, con el que usted hace sus videos los lunes y los martes, tiene la foto o la representación de una diosa pagana romana? Entonces aquí estamos hablando ¿de qué estamos hablando, Carlos Blanco? ¿De doble moral? ¿Hipocresía, doble moral? Por eso digo, no tire la salida muy alto porque ya usted la salida que usted me tiró ya le cayó encima. Su pastor es sin otra. Y me imagino que usted también lo debe ser porque usted estará de acuerdo que su pastor tenga la Estatua de la Libertad en su Facebook. Espero que cuando termine este debate usted llame a su pastor y le diga, pastor, mira, aquí entre nosotros, Max tiene razón, Max tiene razón. Si vamos a acusar a Max y a los católicos de idólatras, yo creo que sería una contradicción que usted tenga la Estatua de Libertad en su Facebook. Pastor, debería sacarla, porque entonces usted estaría siendo idólatra igual que Max. Entonces, para que no hablen, sáquela. Hable con su pastor, aconséjelo. Pero si usted le dice, no, pastor, no saque la Estatua de Libertad, los dos sabemos que es un ídolo y que representa una falsa diosa, pero deje ese ídolo en su Facebook, déjelo. Max es idólatra, pero usted tiene un ídolo en su Facebook, pero no importa. Hipocresía y doble moral. Con eso termino. Adelante, moderador.